12%. Eso es lo único que tocó el balón Inglaterra durante la media hora más decisiva de su torneo. Y aquí viene la parte que nadie esperaba. Después de semanas hablando de un arbitraje comprado, de un árbitro supuestamente metido en el bolsillo de Argentina, de teorías de conspiración circulando por todas partes, el fútbol entero miró esa semifinal y llegó exactamente a la misma conclusión. Nada de FIFA, nada de VAR turbio, nada de manos negras. Inglaterra se suicidó sola. Y el culpable que señalaron con el dedo no llevaba brazalete de árbitro. Estaba de pie, con traje, en el banquillo inglés. Se llama Thomas Tuchel, y lo que dijeron de él las voces más importantes del fútbol mundial es, sinceramente, demoledor. Vamos a reconstruir esto paso a paso, porque el consenso es tan brutal que parece mentira que todos, absolutamente todos, hayan mirado el mismo partido y sacado la misma lectura. Repasemos primero cómo llegamos hasta aquí. Inglaterra se puso por delante con un gol de Anthony Gordon en el minuto 55, a media hora escasa de disputar su primera final de Mundial desde 1966. Sí, has oído bien, desde 1966. Y entonces, con el partido en el bolsillo, Thomas Tuchel empezó a quitar delanteros y meter defensas. Inglaterra se replegó dentro de su propia área, y Messi, el hombre que lleva toda su carrera destrozando planes ajenos, montó los 2 goles del tramo final. Un golazo de Enzo Fernández desde fuera del área y un cabezazo de Lisandro Martínez que puso el 2-1 definitivo. Desde el gol de Gordon en adelante, Inglaterra apenas tocó el balón, 12%. Y nadie en el mundo del fútbol cree que eso fue mala suerte. Creen que fue una decisión, y una decisión equivocada. Sí, el partido fue una guerra. Los primeros 30 minutos dejaron 11 faltas, un récord, y ni un solo tiro a puerta. Muchos aficionados van a culpar al árbitro para siempre por dejar que Argentina impusiera ese tono violento. Pero cuando los profesionales se sentaron a analizar la derrota con la cabeza fría, no apuntaron ahí. Apuntaron a los cambios. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque los cambios concretos son el corazón de todo lo que vino después. Con Inglaterra ganando y Argentina tambaleándose, Tuchel retiró a Gordon, el propio autor del gol, junto a Reece James y Declan Rice, y metió a 3 jugadores de perfil defensivo: Ezri Konsa, Dan Burn y Miko O'Reilly. En un momento del partido, Inglaterra tenía 6 defensas sobre el césped. 6. Los refuerzos ofensivos, Ivan Toney y Marcus Rashford, no entraron hasta el minuto 95, cuando Argentina ya llevaba tiempo remontando. Es decir, Inglaterra pasó la media hora más peligrosa de todo su torneo retirando activamente su propia amenaza ofensiva, y solo fue a buscarla cuando el partido ya estaba perdido. Empecemos por el hombre que capitaneó a Inglaterra más que casi nadie en la historia. Wayne Rooney no se anduvo con rodeos. Dijo que Inglaterra se derrumbó, y que ese derrumbe empezó en el entrenador y en las decisiones que tomó. Su argumento fue quirúrgico y psicológico a la vez. En el instante en que los jugadores atacantes ven entrar a 3 defensas con el marcador en 1-0, pierden la creencia. Dejan de pensar en cómo ganar y empiezan a pensar en cómo sobrevivir. Un gran entrenador, según Rooney, responde a una remontada rival yendo más arriba, no encerrándose más abajo. Y esto no fue solo un lamento inglés. Zlatan Ibrahimovic, que no tiene ningún cariño sentimental por Inglaterra, vio el mismo partido y concluyó que fueron el mejor equipo, pero que la táctica los hundió. Incluso Harry Kane, el capitán, el máximo goleador histórico de su selección, parado entre los escombros, admitió la verdad sin adornos. Parecía que solo intentábamos aguantar, y a este nivel eso simplemente no basta. Cuando tu propio capitán describe el plan de juego como aguantar como sea, es que la defensa ya se ha derrumbado por dentro antes que por fuera. Y el hilo más afilado de todo este análisis no fue ni siquiera táctico, fue sobre coraje. Michael Owen lo planteó como una comparación directa. Mira a España cuando se pone 1-0. Eso es coraje.
Eso es valentía. Ahora mira a Inglaterra y pregúntate cuál es la diferencia. El veredicto de Owen fue brutal y honesto a partes iguales. Inglaterra fue posiblemente el mejor equipo sobre el campo y aún así mereció perder. Pudo haber sido 4-1 y meter 3 defensas con el marcador a favor manda un mensaje inconfundible de miedo. Iker Casillas, leyenda española, fue todavía más directo, calificando el repliegue inglés de cobarde y señalando algo casi matemático. Si te niegas a salir de tu propia área, el resultado lógico simplemente llega solo. Micah Richards, desde el lado inglés, dijo exactamente lo mismo. Cuando marcas, vas a por el segundo. Y al replegarse, Inglaterra le puso la segunda parte en bandeja a Argentina. La palabra que se repitió entre ingleses y españoles por igual fue esta. La valentía de verdad es controlar el balón bajo presión, no despejar a 40 metros y rezar. Después está el agujero con forma de crimen en el centro de toda esta decisión. Y nadie lo destripó mejor que Gary Lineker. Su punto fue casi de incredulidad. Si tu plan entero es meter a todo el mundo atrás, ¿por qué demonios harías eso contra el mejor jugador que ha existido jamás, y encima sin asignarle a nadie que lo marque? Pon a alguien encima de él, suplicó Lineker. Tenía tanto espacio. Y eso es exactamente lo que pasó. Inglaterra se atrincheró, le regaló a Messi el trozo de césped que más le gusta del mundo, justo fuera del área, y le dejó lanzar centro tras centro tras centro hacia un área abarrotada. Los 2 goles salieron de ese mismo espacio. No podrías diseñar un plan más perfecto para las virtudes de Messi ni queriendo, e Inglaterra se lo entregó envuelto para regalo. Y aquí es donde esto se vuelve verdaderamente instructivo, porque las voces más inteligentes no se quedaron en decir que Tuchel se equivocó. Explicaron por qué esto falla siempre. Thierry Henry señaló que Inglaterra estaba a punto de meter a Marcus Rashford para apretar el partido justo cuando marcó Gordon, y que Tuchel abandonó ese plan de golpe, pasando a una línea de 5 defensas demasiado pronto, entregando la iniciativa justo cuando la tenía en la mano. Mira cómo maneja una ventaja el mejor fútbol de clubes, decían. Mikel Arteta ganó una Premier League ganando 14 partidos por un solo gol de diferencia, y lo hizo sin romper nunca su sistema, confiando en sus jugadores para retener el balón y seguir siendo una amenaza, bajo el principio simple de que si tienes la pelota, el rival no puede marcar. Tuchel hizo exactamente lo contrario, y Cesc Fábregas, ya entrenador él mismo, describió la trampa psicológica de una forma que cualquier futbolista reconoce al instante. En el momento en que un delantero sale del campo por un defensa, la mentalidad de todo el equipo cambia de golpe. Tenemos que replegarnos. Y al replegarte, invitas presión, invitas centros, invitas rechaces, invitas balón parado. Y en sus propias palabras, entre un 80 y un 90% de las veces, eso te explota en la cara. Esto no fue sabiduría a toro pasado. Es un error conocido, documentado, estudiado. Y Tuchel caminó directo hacia él con los ojos abiertos. Si te está gustando este análisis y quieres entender el fútbol como lo entienden los que están dentro, suscríbete ahora, porque esto se pone todavía más caliente. No todo cayó sobre Tuchel, para ser justos. Gary Neville señaló un problema más profundo. Declan Rice, uno de los jugadores más importantes de Inglaterra, llevaba todo el torneo arrastrando molestias físicas. No ha estado bien desde el primer día, dijo Neville. Una sala de máquinas mermada, combinada con un grupo de jugadores agotados, y Tuchel dejando desconcertados a todos al no usar a Bukayo Saka, Noni Madueke y Eberechi Eze desde el banquillo. Todo alimentó el mismo colapso. Así que el cuadro es un poco más complejo que un solo cambio desastroso. Pero cada camino sigue llevando de vuelta al banquillo, y frente a todo este coro, un solo hombre se mantuvo sin arrepentimiento. Thomas Tuchel. Defendió el repliegue, explicando que Inglaterra pasó a línea de 5 porque los espacios ya se estaban abriendo, que Argentina ganaba cada disputa aérea y centraba sin parar, y que él solo intentaba tapar agujeros.
Sí admitió que su equipo se volvió demasiado pasivo tras marcar. Lo reconoció a medias, diciendo que la responsabilidad es del entrenador, y lo esquivó a medias, señalando que hay millones de entrenadores que lo saben todo después del pitido final. Y esto es crucial. Quienes lo emplean lo respaldan sin fisuras. El director ejecutivo de la federación, Mark Bullingham, salió públicamente a apoyarlo, insistiendo en que tienen un entrenador que está haciendo un trabajo realmente bueno, y que Tuchel tiene contrato hasta la Eurocopa de 2028, que se juega en casa. Piénsalo un momento, porque en el calor del miércoles por la noche, muchos aficionados asumían que una derrota tan dolorosa, decidida por una táctica tan ampliamente condenada, pondría su puesto en la cuerda floja. No va a pasar. Tuchel firmó una ampliación antes del torneo, un contrato con cláusulas de rendimiento, no una salida a la primera de cambio. Y la sensación dentro del vestuario es que ha sido víctima de la mala fortuna y un calendario brutal más que de una mala planificación. Una derrota humillante contra el Congo en octavos podría haberlo enterrado. Pero llegar a semifinales por uno de los caminos más duros del torneo, extrañamente, lo ha blindado. Ahora bien, tomémonos esto en serio un momento, porque hay una lectura más sabia escondida bajo toda la avalancha. ¿Se equivocó Tuchel? Sí, casi con toda seguridad, y hasta él mismo lo admite a medias. Pero el hábito más autodestructivo de Inglaterra puede que no sea ninguna táctica en concreto. Puede que sea el ruido mismo. En el instante en que pierden, la máquina de culpar se enciende sola. Los excompañeros se vuelven titulares. Los debates de televisión se pudren en linchamientos en redes sociales, y el fútbol de verdad queda enterrado bajo los gritos antes de que nadie haya vuelto a ver el partido con calma. Es un ciclo que Inglaterra repite desde hace décadas, y puede estar haciendo tanto daño a largo plazo como cualquier línea de 5 defensas. Y parte de la reacción, sinceramente, se pasó de la raya. Michael Owen llegó a declarar que no debería existir la figura del entrenador extranjero en el fútbol de selecciones. Una opinión que dice mucho más sobre el pánico del momento que sobre cualquier error real de Tuchel. Cuando la crítica se convierte en buscar un chivo expiatorio por su pasaporte, ya has dejado de analizar fútbol y empezado a buscar a alguien a quien quemar. Y esa es exactamente la trampa en la que Inglaterra cae torneo tras torneo. No juegan solo contra 11 rivales sobre el césped. Juegan contra el rugido de expectativa y recriminación que ellos mismos generan a su alrededor. Antes de que nadie vuelva a ver el partido con calma, el relato ya está escrito. El villano ya está elegido. El propio Tuchel dijo una vez sobre una Inglaterra anterior a la suya que parecían tener más miedo a quedar eliminados que ganas de ganar. El miércoles, desde su propio banquillo, vio ese mismo miedo repetirse ante sus ojos, y luego se convirtió en el último nombre devorado por la misma máquina que él había diagnosticado. Y aquí está lo que casi todo el mundo, gritando contra Inglaterra, convenientemente olvidó. Argentina fue soberbia. Perdido en toda esta introspección inglesa está el hecho de que esta fue la actuación más disciplinada, más controlada, más limpia de Argentina en toda la fase eliminatoria. Messi asistió en los 2 goles, llevando su cuenta a un número récord de asistencias en mundiales. Y este fue el gol número 11 de Argentina marcado después del minuto 75 solo en este torneo. Eso no es un rival colapsando. Eso es un equipo con un instinto casi sobrenatural para ir a la yugular. Un equipo que ha convertido ir por detrás en las eliminatorias en su rutina de camino a una segunda final consecutiva. Scaloni lo describió con esa frase que los ha perseguido todo el torneo. Había sangre en el agua, y fuimos a por ella. Inglaterra abrió la puerta, sin ninguna duda, pero Argentina no tropezó al cruzarla. La sacó de sus goznes a patadas, con una calidad absolutamente despiadada. Y ninguna cantidad de críticas a Tuchel debería borrar eso. Y esto no fue un caso aislado, y eso es lo que lo hace realmente aterrador. Es el segundo partido eliminatorio consecutivo que Argentina gana yendo por detrás en el marcador, después de su escapada ante Egipto, y el tercero seguido en el que encaja primero y aún así avanza.
Scaloni puso el dedo en la llaga describiendo a un grupo que juega su mejor fútbol cuando todo está en contra. Un equipo que, en sus palabras, juega como niños de 7 u 8 años que no temen a nada y jamás piensan en las consecuencias de fallar. Bromeó a medias diciendo que si la remontada contra Egipto fue épica, esta fue épica al cuadrado. Esa es una mentalidad peligrosísima para llevar a una final. Así que el mundo del fútbol ha hablado, y por una vez habla casi con una sola voz. Tuchel se equivocó en la decisión más grande de su etapa como seleccionador inglés. Inglaterra tiró por la borda una posición ganadora ante los campeones del mundo. Y no hizo falta ni un árbitro, ni una pantalla de VAR, ni una conspiración de la FIFA para explicarlo. Se lo hicieron ellos solos. Y el remate más amargo es que nada cambia. Tuchel se queda. La federación aguanta el chaparrón. Los ex compañeros pasarán a la siguiente polémica e Inglaterra arrastrará el mismo debate, coraje contra cautela, hasta el próximo torneo y probablemente hasta el siguiente después de ese. Si algún día aprenden de verdad la lección, esa es la única pregunta que queda abierta. Argentina, por supuesto, no podría importarle menos. Están demasiado ocupados preparándose para una final de mundial. ¿Crees que los expertos tienen razón al hundir a Tuchel o esta reacción se pasó completamente de la raya? Déjame tu opinión abajo, dale like si este análisis te abrió los ojos y suscríbete, porque Argentina contra España el domingo es la final hacia la que hemos estado caminando todo el torneo y créeme, no te la quieres perder.